Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio Buenos días. a esta jornada filológica de hoy, jueves 14 de octubre. La mesa se titula Literatura Mexicana del siglo XIX y quien va a iniciar esta mesa de trabajo va a ser la doctora María Rosa Palazón con el tema Fernández de Lizardi, un juarista reformista en la matriz de la patria. Por favor, María Rosa, tienes la palabra. Gracias. Hola, gracias a ti. José Joaquín Fernández de Lizardi nació aquí en la Ciudad de México. Eh, Parecía que todo iba bien. Su padre estudiaba medicina y su madre era hija de los libreros de Puebla. Pero en cuanto nació, su madre murió de fiebres puerperales y su padre andaba dando tumbos en la escuela de medicina. Él estaba estudiando con maestros particulares y esto le permitía seguir adelante. Resulta que al padre, por por dar tantos tumbos, fue enviado al seminario de San Francisco Javier en Tepoztlán. Entonces era un desastre. Era, había sido abandonado y mandaban a todos los estudiantes que no pasaban en sus seminarios. De manera que aquello no era nada recomendable. Sí, quiero dar un dato que nunca di, que fue el caballero Juan Caballero de Ocio, junto con su esposa Isabel Picasso y su hijo Pedro Medina, quienes pagaron con pesos fuertes aquellas iglesias, la forjaron hasta tener una iglesia renacentista de tipo herreriano, barroco estípite y con elementos mudéjares que todos nosotros hemos visto, o los que no lo han visto que lo vean. Es una maravilla. Bien, estaba, él empezó a comparar. Él estaba estudiando en México, pero iba en vacaciones a ver a su padre. En 1794, fue denunciado a la Inquisición por su padre. ¿Por qué? Porque copió unas cartas divinatorias, es decir, unas cosas que hoy nos reiríamos de su ingenuidad, pero que en ese entonces fue un escándalo, porque las cartas siempre casaban. Así, por ejemplo, te quedarías conmigo si siempre o no nunca. Estas eran las maneras que casaban, ¿no? Entonces, eh, fuera de, y entonces tuvo que estar en la Inquisición y salió bastante bien librado porque el propio padre había hecho eso como medida para evitar que el hijo fuera um, penitente de la Santa Inquisición. ¿Cómo se vivía allí? Era la, todo era, daba vueltas sobre una religión machacada, remolida, eran, todos eran borlas, capelos, toda era misa constantemente. Los estudiantes tenían que explicar una vez al mes los concilios, imagínense ustedes,
estos concilios complicadísimos, tenían que explicarlo. Una vez al mes le tocaba a uno, ¿no? Entonces, había, sin embargo, era paralelo o con como una religión totalmente herética o llena de herejías. Por ejemplo, brujos, brucolacos, íncubos, súcubos y toda clase de cosas extrañísimas. Por ejemplo, Lizardi le dice a su amadísimo, porque era amadísimo San Jerónimo, que no hay hipocentauros, nunca los hubo. Por lo tanto, la situación era bastante. Entonces, también él hizo en 1813, cuando tuvo su primera caída, después tuvo la segunda después de Fernando VII, tuvo su primera caída, hizo una fiesta y supuso que nadie lo conocería, pero ahí estaba Jiménez, que era uno de los colaboradores de la imprenta en la cual editaba Lizardi. Entonces, había cosas curiosísimas. Por ejemplo, la especialización en milagros. Así, Santa Rita curaba el dolor de muelas y San Antonio servía para las casaderas, igual que se hace hoy en día. Entonces, él tenía, Lizardi, cómo se hacía en ese entonces, entenados, es decir, gente que recogían, porque donde no comen 3 tampoco, o 2, tampoco comen 5. Así recogió al hijo de un carpintero que recibía unas palizas impresionantes del padre, y a un muchacho que era abandonado y que aprendió muchísimo y llegó a ser general. Es el que se llevó a su hermanita, que sí fue hija biológica de Lizardi, y que se llevó cuando murieron sus padres a Veracruz, y la Doloritas murió de fiebre amarilla. Aparte de estos golpes, como tener que explicar los concilios y sus preceptos, había un golpe muy especial, que era en la iglesia, era todo negocio. Se vendían medallitas, tierra sagrada, aire perfectamente limpio, todas las cosas posibles, todas las cosas de milagro. Y Lizardi les contesta: hombre, en tiempos de Moisés Dios se expresaba claramente, pero ahora ya no lo hace tan claramente, ¿eh? Por favor, dejen de llevar las cosas como están. Predicó, lo que sí predicó fue la tolerancia religiosa, que no existía para nada aquí, pero era la tolerancia como base de todo. Las monjas eran muy mal educadas, muy mal en el sentido de
el aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo, los padres se deshacían de ellas para no mantenerlas. Y entonces se sentían prostitutas de Dios. Lizardi propone que se haga voto de castidad a los 45 años. Era una gran solución. Así Moisés se explicaría mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se pregunta si hay tanta falsedad en compras de cosas? ¿Por qué no se paga un sueldo? Un sueldo modesto a monjas y curas. Y ellos harán su labor. Cuando la independencia llegó a la etapa armada, se le ocurrió decir: señores, estamos peleando contra imperios, entonces hay que sacar la cantidad de oro y plata que están en los conventos, de manera que tengamos un ejército más o menos bien pertrechado, igual las monjas, ¿no? Entonces, era una separación del clero y del Estado muy relativa, porque todos los curas intervenían, los curas de nivel, ¿no? Intervenían en los reglamentos, y esto no había por qué permitirlo, ¿no? Entonces, hay un texto, sus pobres folletos eran muy bravos después de que pues, fue la Santa Inquisición, y si el gato saca las uñas se desprende el cascabel, y era un juez de lo civil que se llamaba Vergara, López Vergara, acusó a si el gato saca las uñas, porque era un poco decir, no por ser papas son perfectos. Y entonces, como fue acusado, escribió la historia de todos los papas, siguiendo el libro con igual título de Juan Antonio Llorente. En esos días surgió, rescataron 100 años después las bulas contra Benedicto XIV y Clemente XII, y entonces prohibieron tratar a los francmasones. Entonces Lizardi preguntó por qué. La razón era porque guardaban en secreto sus acuerdos. Y Lizardi dice: esta es la razón de la sinrazón. Y sin ser masón, se lo juzgó como tal por el pueblo, ¿no? Era esta razón de Félix Flores publicó La defensa de los francmasones. La primera verdaderamente no dice nada, pero aquello era terrible, y entonces fue juzgado y lo excomulgado por Félix Flores a la Torre, el cual no era sacerdote, y sin citarlo, y vivió y entonces dijo: oigan, mejor a ver los
los que mandan políticamente, ¿cómo es que me juzga este señor? Entonces le dijo, no te preocupes, te mando a el arzobispado, donde una de las, daba la casualidad que una de los fuertes allí era el hermano de don Félix Flores Alatorre. Vivió ostracismo, no dejó de tener muchas amistades, la gente se retiraba para no saludarlo. Entonces publicó la segunda defensa de los francmasones, que ese sí, es un texto muy claro de todas las tonterías que se decían sobre y que hacían los francmasones. Y entonces podemos decir que de una manera teatral, voy a decir lo que él decía, de gobiernos de mantequilla y curas de fierro, sápanos Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta era la santiguación que propuso. Llega por fin algo que estaba luchando desde el principio, que era la independencia. Y se da la República frente con su presidencia de Guadalupe Victoria. Este nombre es importante porque si él odiaba la iglesia como estaba y lo que hacía, Fray Servando Teresa de Mier le enseñó todo lo que a favor de esta república había hecho la Virgen de Guadalupe. Siempre la adoró terriblemente. También pidió, entonces Guadalupe Victoria le otorgó su petición de ser capital interino con fuero y con el uniforme, con 180 pesos al año, lo cual era 30 centavos, 52 centavos al día. Curiosamente, no les llegaron jamás. Cada señor del gobernante decía, yo no sé, a ver, pregúntele a él. El otro decía, pues yo sabía que aquí estaban, pero no sé. Y así sucesivamente se iban echando las bolitas y él no vio jamás un centavo. Es fácil entender, murió de hambre, su esposa de hambre. Y entonces echaron los despojos de este valiente independentista, bocón, loco como Don Quijote, echaron su cuerpo, no había tumbas, lo echaron en el cementerio de San Lázaro, donde seguro se lo comieron los perros y los cerdos. Y entonces vivió loco y murió cuervo, y le pasó lo que a Don Quijote, le fue muy mal. Por último, quiero recordar lo que pidió que pusiéramos en su tumba, que claro, no hubo tumba, que decía, aquí yacen, para que pusieran en su tumba real, aquí yacen las cenizas del pensador mexicano
quien hizo lo que pudo por la patria. Y bueno, véanlo ustedes, aquí hay un poquito de ceniza, aquí hay otro poquito, allá hay otro poquito, y en todo México hay pedacitos y montoncitos de ceniza de este gran héroe que no se conocía y que hoy tenemos que conocerlo y quererlo mucho. La UNAM ha publicado 15 tomos de su obra y 19 con los de su época, que fueron los, eh, los que leyeron y atacaron, porque muy pocos los salvaron, entre ellos, entre ellos el gran conocido, un gran amigo de él, pero en fin, no diré todos los, pero hubo una cantidad inmensa de gente y hoy están los pedacitos de ceniza en todos lados y no los olvidemos, por favor. Antes de todos los valientes que hubo en el siglo XIX, hubo uno que se llamó José Joaquín Eugenio Fernández de Lizardi Gutiérrez, del cual les he dado algunos datos. Gracias. Muchas gracias, María Rosa, por esta interesante y visión crítica de Lizardi que tuvo ante las instituciones eclesiásticas, ante todo y sobre todo esa preocupación tan grande, su compromiso para la patria. Muchas gracias, María Rosa. Ahora vamos a dar paso a la siguiente participante. Ella es la doctora Snedy Aide Zuluaga Hernández y nos va a hablar de Porfirio Barba Jacob, revista contemporánea o de la obsesión por las revistas culturales. Adelante, por favor, Snedy. Bueno, muy buenos días. En estas jornadas académicas les presento una de las obsesiones del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob, que vivió gran parte de su vida en México a través de mi ponencia Porfirio Barba Jacob, revista contemporánea o de la obsesión por las revistas culturales. En 1909, Barba Jacob fundó la revista Proyectos Literarios que logró concretar. Esta revista es el motivo para hacer un recorrido por sus proyectos editoriales fallidos a los que tanto tiempo, esfuerzo y dinero invirtió y que trasciende al ser de su creación poética. Barba Jacob nació el 29 de julio de 1883 en Santa Rosa de Osos. Miguel Ángel Osorio Benítez imagen en el que sale de Angostura en busca del mar. Insatisfecho por las posibilidades que le ofrece su pueblo y sumido en un profundo dolor a causa de la muerte de su abuela paterna benedictina, detonante del viaje que lo convertiría en el poeta más raro y extravagante del siglo XX. Al llegar a Barranquilla, adopta el nombre de Ricardo Arenales entre 1906 y 1907, bajo el que publicó la revista y con el que se dio a conocer como poeta y periodista en México y Centroamérica antes de adoptar en 1922 el nombre de Porfirio Barba Jacob, con el que pasó a la posteridad. El mar, conectado al misterio y a la inmensidad, dirige su búsqueda, que tiene en esas aguas nunca vistas el futuro escenario de Acuarimántima, su gran creación poética. De Barranquilla pasa a Costa Rica, a Jamaica y México, primero en barco a Veracruz y luego en tren a la capital. A Monterrey llega más o menos a mediados de 1908 y empieza a trabajar en El Espectador, periódico del que posteriormente será su propietario.
Rápidamente entabla relaciones intelectuales con todo el medio local y nacional. Conoce a Alfonso Reyes y lo invita mediante carta con membrete de la revista el 27 de noviembre de 1908 a participar en la revista Contemporánea, es decir, su proyecto que apenas está iniciando. Arenales es un joven ambicioso, con miras a una empresa cultural de gran envergadura, busca colaboradores prestigiosos y recomendaciones de unos con otros para recibir trabajos y concretar la publicación que ya tiene nombre y dirección postal. El 10 de marzo de 1909 solicita nuevamente mediante carta a Reyes colaboración para la revista y ayuda para conseguir más colaboradores de la talla, por ejemplo, de Pedro Enrique Sureño. Le envía el volumen de revista contemporánea del 5 de mayo en el que aparecen algunos fragmentos de Tragedias en la Oscuridad, poema de publicación inminente, la primera versión de Acuarimántima. Este poema es el motivo de una interesante discusión epistolar entre ambos. Reyes es en este caso el gran interlocutor de ese proyecto. Más adelante el impulso inicial disminuye, el clima afecta a Arenales y busca desasirse de la revista. En estas palabras se lo confiesa Reyes. En cuanto a la revista, es probable que muera. Yo la mataré. Se han adueñado de ella los relegos a las tinieblas exteriores y me la dañan a grandes pasos. Y naturalmente yo no llevaré a tanto mi condescendencia. El último número ni aún lo despaché por correo. Está vergonzoso. En este camino también de consolidar personas que le ayuden, conoce a Enrique González Martínez, quien participa en la revista con poemas inéditos de Silenter que apenas van a salir. Si bien la presencia de Arenales como autor es recurrente en los volúmenes publicados, su nombre no aparece en la nómina del proyecto, aunque el estatus de fundador y director está bien documentado en la correspondencia con Reyes y González Martínez. Además, su recepción entre los escritores es muy positiva, como lo demuestra la carta de Ramón López Velarde a Eduardo Correa el 14 de mayo de 1909. Le recomiendo que lea, si puedes conseguirla, la revista contemporánea que en Monterrey está publicando Ricardo Arenales. Me prestaron un número y me deleité con el selecto material. Es interesante porque en los volúmenes que se tienen de la revista su nombre no aparece en ningún momento como el director o el fundador, pero toda la correspondencia de la época lo demuestra. Ahora, el sello sin firma de Arenales está desde el primer volumen de la revista, empezando por el ambicioso subtítulo de la carátula: Ciencias, artes, poesía, teatro, novela, historia y crítica, que ajusta a la contracarátula al inicio de este subtítulo: publicación universal y ecléctica de ciencias, artes, poesía, teatro, novela, historia y crítica, muy en la línea de Arenales. El plan que expone en la contraportada proyecta 4 tomos al año con 400 páginas cada uno. Si al mes produce 120 páginas, en 3 meses tiene 360, que sumadas a la abundante publicidad pueden alcanzar el número proyectado. En los 6 meses ya tiene el material para concretar 2 tomos, pero la revista acaba repentinamente. Una curiosidad sin duda es la arriesgada y pretenciosa presentación. Es la única revista en la República que paga colaboración de los más eminentes escritores de España y América, tales como Rubén Darío, Juan Maragall, Enríquez Gómez Carrillo, Manuel Ugarte, Tomás Carrasquilla, Víctor M. Londoño, Mas Grillo, Benito Pérez Galdós, etc. La lista es impactante. Cualquier lector de la época, conocedor del panorama hispanoamericano, se sentiría atraído por una proyección tan amplia, a pesar de que se concibe y se produce en una ciudad periférica, muy lejos de la capital, y bajo la dirección de un extranjero con poco tiempo en el país. Esta proyección internacional que encabeza el poeta más importante de habla hispana busca un tipo de lector a tono con las discusiones contemporáneas de literatura y cultura. Hacia un lector difícil de satisfacer se dirige la publicación. Para él van estas palabras en la presentación de la revista:
no eches de menos el programa, o descontentadizo lector, que no lo hemos formado ni a formarlo se da prisa nuestra voluntad. El comité editorial trata con mucho respeto al tipo de lector que busca, le habla del programa en construcción que necesita tiempo. La revista hace una disertación en términos poéticos de la voluntad que los mueve, la profunda admiración por la vida, en la completa disposición de apreciar sin afanes todo lo que pasa a sus ojos. La propuesta de la revista, muy conectada con la tierra, vincula la creación del conocimiento con la experiencia vital. Este planteamiento invita al trabajo grupal desde la voz de un poeta empresario conectado con la tierra que no solo solicita la ayuda de un comité editorial, de colaboradores, patrocinadores, lectores, entendidos interesados en todos los frentes de la cultura. Barba Jacob oscila entre revistas y periódicos en un sentido muy amplio y caótico. Su obsesión por fundar revistas está en consonancia, pero no en el mismo nivel, con el ímpetu de crear, comprar y vender periódicos. La historia empieza en Colombia con los manuscritos El Trabajo y La Luz que circulan en Angosturas entre 1909 y 1903 con un carácter literario más que informativo y de temáticas en consecuencia con la vida local. En 1904 funda El Cancionero Antioqueño en Bogotá, propiamente su primera revista cultural con un carácter antioqueño que pretende acercar a la colonia residente en la capital a su tierra. La historia de proyectos fallidos es larga. En 1916 en Tegucigalpa anuncia La Vida Profunda, revista de filosofía, ciencias y bellas artes, y en 1920 en México trata de sacar de nuevo La Vida Profunda. También intenta con Ideas y Noticias que quedaron como bocetos de su entusiasmo nómada. Publicaciones de muchos tipos, piensa, anuncia, proyecta o funda el poeta. Algunos apartes de una libreta inédita que se conserva en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín evidencian ese deseo obsesivo en un borrador de revista que planea en 1922 y de la que ya tiene colaboradores, artículos y una proyección para años. Obviamente también quedó en proyecto y no se concretó. En este recorrido hay un caso muy interesante que es el de Atalaya, que es el más documentado en la correspondencia. Por tercera vez, Barba Jacob llegó a Monterrey, pero en esta ocasión desgastado ya espiritual y físicamente. De la primera estadía tenía la gloria de la revista contemporánea que fundó, de la segunda la creación de un periódico muy importante, El Porvenir, que aún hoy está vigente, y en la tercera busca concretar una publicación cultural de alcance hispanoamericano. Nuevamente, el papel membretado comunica la formalidad, el ímpetu y el proceso de creación de la empresa. Atalaya, el gran semanario de la frontera, director gerente Porfirio Barba Jacob, subgerente apoderado Rodolfo Treviño. Este es el membrete de la revista que piensa, o del periódico que piensa sacar. Rafael Eleodoro Valle es el gran interlocutor de este periodo, pero a su vez su crítico más mordaz en esa obsesión del poeta Barba Jacob por crear publicaciones. Barba Jacob conoce muy bien los reproches de su amigo y siente la necesidad de anunciarle su nueva empresa, ya en proceso de contratar anuncios. Le escribe a Valle para solicitarle ayuda con contactos y le confiesa la necesidad de gustarle a la muchedumbre sin traicionarse a través de Atalaya, su nuevo proyecto. En un principio lo llama periódico. Es posible que este haya sido el proyecto inicial, pero a lo que aspira realmente a una gran revista cultural. Nuevamente en acción, el empresario busca tejer esa red de colaboradores a través de sus amigos más cercanos. Barba Jacob siente el peso y las exigencias de la empresa a la luz de los triunfos pasados y en especial de la recriminación de su amigo Valle, que le dicen estas palabras. Yo no puedo fracasar aquí. Esto le dice Barba Jacob a Valle en la correspondencia. Yo no puedo fracasar aquí. Todo el mundo piensa que voy a realizar otro milagro como el del Porvenir. Si lo realizo, mi reputación de periodista aquí en Monterrey, ciudad tan rica y que tiene tan maravillosas perspectivas, valdrá por sí mismo una fortuna. Las siguientes cartas a Valle se convierten en una lista de encargos con miras a su proyecto.
Valle le envía su colaboración y le recuerda jocosamente: he comenzado a desbaratar la mala fama que tienes como fundador de revistas y de diarios. Sobre todo, ayúdame a desbaratarla publicando cuanto antes Atalaya. Va más de un mes y no sale, y aquí todos muy inquietos. ¿Qué pasa en Monterrey? ¿Es que se acabó la tinta? A los 2 días, Barba Jacob le responde reafirmándose en su proyecto y en la necesidad de cubrir sus gastos para garantizarse una vida digna. Promete que el 14 de abril debe salir a la luz. El 1 de abril, Valle insiste en que el proyecto empieza a desbaratarse y le hablan estas palabras: hablemos de tu atalaya, que me parece que no echa alas en firme. Lo deploraríamos todos. Estás jugándote tu última carta como hombre de acción. Nada más te digo eso. Después de 3 meses insistiendo y con el peso de las palabras de su amigo, Barba Jacob da un giro a su proyecto. Ya no habla de periódico sino de revista, le confiesa que no ha concretado el número de anuncios necesarios, pero hará un último esfuerzo antes de pasar a una publicación más modesta. 6 meses insiste Barba Jacob con el proyecto fallido, pero el fracaso de Atalaya no acaba su obsesión. Después hablará de Ambulacro y, bajo el apoyo estatal de Guerrero en los talleres gráficos, edita el seminario Germinal en 1933 en Chilpancingo. Y todavía el 12 de junio de 1937, en una carta a Luis López de Mesa, le plantea de nuevo la obsesión: estoy estudiando la posibilidad de publicar una parva revista cuyo nombre revela plenamente su objetivo. Se llamará México y Colombia. Muy pronto me será grato enviarle un proyecto con la súplica de que se sirva hacerme las sugerencias de su cultura, su patriotismo y su bondad, si quiere ayudar. De México y Colombia solo queda el registro y la evidencia de la necesidad de Barba Jacob de abrir el diálogo con sus proyectos, estableciendo redes intelectuales que le permitan nutrir su empresa a través de un grupo de colaboradores que alimentan ese deseo. En la carrera de Barba Jacob por pensar, concebir, planear, publicar revistas culturales obsesivamente, la revista Contemporánea es uno de los pocos casos que vieron la imprenta bajo su dirección, no obstante el gran esfuerzo por materializar sus proyectos a lo largo de toda su vida. El periódico, como publicación que requiere un alto presupuesto y da mejores utilidades, necesita más patrocinadores, aunque se compensa porque el público objetivo, en tanto que el periódico suple esa necesidad informativa del día a día, es de consumo masivo. De esta manera, el periódico se convierte en la fuente de ingresos más seguro y es el medio que el poeta tiene, pues, en el que dedica la mayor parte de su vida. El público de una revista cultural es más exigente y difícil de atraer. Por no ser masivo, los patrocinadores son más reducidos, pero sus frentes literario, artístico, científico, de actualidad, político, histórico, entre muchos otros, pueden dar origen a una publicación perdurable en la que su director queda en la alta recordación. A esa trascendencia aspira Barba Jacob con su obsesión. Revista Contemporánea es un verdadero triunfo del poeta y la publicación inminente de los fragmentos de Tragedias en la Oscuridad, el inicio formal de un camino apenas iniciado. Arenales ubica a Maín, figura protagónica del poema, en un viaje desde las montañas y hacia el mar a una ciudad remota en busca de la poesía perfecta. Todavía faltan años para que esa ciudad se concrete en Acuarimántima, pero el camino del encuentro ya está trazado. Gracias, Esnedi, por tu participación en este recorrido de su afán, de su interés de Barba Jacob por revistas y periódicos. Y bueno, ahora vamos al último participante de la mesa, que es el doctor Carlos Mariscal de Gante Centeno, y él nos va a hablar del Formosum Pastor Coridum Ardebat, 4 versiones hispánicas de un verso virgiliano en el siglo XX. Por favor, doctor Carlos Mariscal, adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, pues quería antes que nada agradecer pues, a toda la organización de las jornadas y particularmente a la doctora Marta Montemayor y al equipo de la Secretaría Académica pues el desarrollo y la organización de estas jornadas. Bueno, voy a compartir mi pantalla, no sé si se ve bien mi presentación. Sí, perdón, es que tenía apagado el micrófono. Claro que sí se ve muy bien.
Estupendo, muchas gracias, doctora. Bien, la ponencia que yo quería presentarles aquí el día de hoy tiene como objeto pues 4 traducciones al español de un verso virgiliano. Claro, ya explicaré qué significa esto y qué significado tiene este verso del que les voy a hablar aquí. Antes de entrar propiamente en el contenido del verso y de las traducciones que yo he seleccionado de este verso virgiliano, me gustaría explicar un poco el porqué de una aproximación teórica a la poesía escrita en latín, a la poesía antigua, en este caso pues a la poesía de época augusta como la de Virgilio. ¿Qué importancia puede tener esto para los estudios de traducción y de qué forma se puede abordar este tipo de estudios a partir de unos criterios teóricos muy concretos que nos van a permitir ver las traducciones no como, en fin, como un mal necesario, como muchas veces se ven, o no juzgarlas en cuanto a la mayor o menor fidelidad, entre comillas, que tengan con el autor traducido, sino que precisamente nuestra perspectiva teórica va a tratar de dar la vuelta a este tipo de formulaciones y tratar de entender las traducciones de los antiguos, las traducciones en general, pero específicamente la de los autores latinos, porque en fin, es mi campo de trabajo y porque además considero que hay mucho que hacer en este campo a partir de perspectivas nuevas. Me gustaría partir de la obra de George Steiner, Después de Babel, donde Steiner lo que hace precisamente es esto que yo les estaba proponiendo al inicio, criticar la visión del acto de la traducción y del estudio de las traducciones, criticar la visión que solo trata de enmendar o solo trata, en fin, de lamentar que necesitemos la traducción, que la traducción sea un elemento que pueda conectar las lenguas y empezar a ver las traducciones como una riqueza, como un pequeño mundo que un autor de una época concreta, en una lengua concreta, hace del texto traducido. Por tanto, ya no estaríamos lamentando una pérdida o juzgando la mayor o menor literalidad de lo que se traduce del autor antiguo, sino que más bien estaríamos partiendo del propio traductor para entender por qué tomó esas decisiones, qué diferentes visiones de este verso ha habido en una lengua determinada y cómo además estas visiones, estas distintas traducciones pueden dialogar entre sí. Creo que esta postura, esta posición teórica está resumida en este pasaje que les he puesto aquí en mi presentación, donde, bueno, pues creo que, bueno, como en tantos otros lugares de su obra, pero creo que aquí Steiner específicamente llega al punto que más me interesa y del que voy a partir para este estudio concreto de 4 traducciones de un verso virgiliano. Vean el final de este pasaje, del mismo modo que cada generación retraduce a los clásicos, apremiada por una necesidad impostergable de resonancias precisas e inmediatas, todas las generaciones usan el lenguaje para construirse su propio pasado resonante. Es ver la traducción precisamente como una construcción verbal desde el presente hacia el pasado y con unos condicionantes lingüísticos, culturales, intelectuales, estéticos, ideológicos muy precisos. Se trata de ver, por tanto, diferentes versiones de este autor, que son todas ellas interesantes y ricas en sí mismas, porque todas ellas llevan un proceso de reconstrucción de lo que una época determinada quiere hacer de un autor específico, a partir de la traducción. Para ello, en el caso de del primer verso de la égloga segunda de Virgilio, que es el texto que yo voy a analizar aquí, me gustaría partir de 4 parámetros fundamentales. Un parámetro semántico, ¿no?, del contenido semántico de ese verso, el parámetro métrico, qué equivalencias se pueden establecer entre un verso de un poema antiguo, en este caso el hexámetro dactílico, y los versos que nos permite, los metros que nos permite tomar la lengua española, la sintaxis y las figuras literarias. Ya verán que estos 4 criterios permiten abordar muy bien el verso del que vamos a hablar, que es este que tienen aquí, que da título también a la conferencia, Formos un pastor coridón ardebat alexi. Bien, ¿por qué he elegido este verso y por qué este verso puede darnos una perspectiva interesante de la traducción de Virgilio al español? Pues por 4 razones fundamentales. Evidentemente no es un verso escogido al azar, no es un verso cualquiera, sino que es un verso que en primer lugar cuenta la historia de amor de un pastor, Coridón, por un joven, Alexis, que durante algunos
épocas o en algunos momentos de la historia de la lectura de Virgilio, sobre todo de la historia antigua, en la propia antigüedad ya, se empezó a ver este verso como un verso autobiográfico. Esta historia de amor entre dos pastores estaría encubriendo, según algunos de sus biógrafos, de los biógrafos antiguos de Virgilio, estaría encubriendo al propio Virgilio. Virgilio sería este Coridón que está enamorado de Alexis. Entonces, tanto por el contenido de la historia de amor entre dos pastores varones, que por tanto ha generado también cierta polémica y cierta incomodidad de muchos de los traductores de Virgilio al español desde sus mismos inicios, además añade otro elemento importante, y es el posible carácter autobiográfico del verso del que les estoy hablando, de este verso con el que inicia la égloga segunda. Por supuesto, la métrica es un factor importante, como decía antes, que cómo se puede salvar esa distancia métrica entre el latín y el español. Veremos cómo se ha propuesto en distintos autores. La complejidad sintáctica de este verso, porque si ustedes se fijan, este verso tiene una sintaxis muy particular, está enmarcado, formosum, es un adjetivo latino en acusativo, que está concordando con alexin, la última palabra del verso. Entonces, el verso de alguna forma está enmarcado, ¿no?, entre estos dos, adjetivo y sustantivo. El sujeto del amor está en medio del verso, pastor Coridón, y fíjense ustedes cómo Coridón, el nombre del pastor, Ardebat, el verbo, y Alexin, el objeto directo, están ambos sustantivos en torno al verbo. El sujeto del amor y el objeto, por así decirlos, Virgilio los ha situado en torno al verbo. Por tanto, desde el punto de vista sintáctico, este verso también tiene una arquitectura muy especial, porque está enmarcado por formosum y alexin. En el centro tenemos pastor Coridón, ¿no?, el pastor Coridón, y después Ardebat, el verbo. Tiene una sintaxis muy especial que le da una sonoridad también especial al recitarlo. No sé si antes cuando lo leí se pudo apreciar, pero en fin, si no conseguí hacerlo, les puedo decir que sí tiene una sonoridad muy, muy especial este hexámetro. Y también por las relaciones sintácticas entre los personajes de los que Virgilio está hablando en este propio verso. Y por último, por cierto, decía que esta forma sintáctica de construir los versos es muy propia de la literatura llamada neotérica, de la antigüedad tardía, de los alejandrinos, y después que llega a Roma y que antes de Virgilio, pues por ejemplo, Catulo había llevado a su máxima expresión. Este es un juego sintáctico muy propio de la época. Se dice muchas veces que en Virgilio, como dicen los publicistas, también el medio es el mensaje. La sintaxis virgiliana también es parte fundamental de su estética y de su arte poético. Y por último decía que el verbo ardere va a ser muy importante en las traducciones que yo voy a comentar aquí, precisamente porque no solo dice este verso que Coridón estaba enamorado de Alexis, sino que Coridón ardía por Alexis, ardía de amor por Alexis. Hay una imagen, hay una metáfora del amante consumiéndose por ese amor no correspondido por el propio Alexis. Por tanto, la figura literaria de este verso, esta gran metáfora que da sentido a todo el verso, también va a ser algo con lo que se tengan que enfrentar los autores posteriores y que dé lugar a distintas versiones, a distintas visiones en lengua española de este verso virgiliano. También me gustaría decir, en fin, aunque esto ya son cuestiones de sintaxis y de lingüística latina, pero que Virgilio, una de las aportaciones que ha dado este verso, digamos, a la lengua latina, es que por primera vez el verbo ardere, ¿no?, el verbo arder, que es un verbo inicialmente intransitivo, se utiliza con un acusativo, es decir, se utiliza con un objeto directo. Antes, arder era un verbo intransitivo, ardían pues las plantas o ardía, en fin, cualquier cosa, ¿no? Pero ahora arder es arder por alguien, ¿no? Una construcción con un acusativo que es única de Virgilio y que además por la propia adopción de los acusativos en griego, por ejemplo, del acusativo de relación, tenía también un aroma helénico, ¿no?, un aroma a griego cuando lo escuchaban los hablantes de latín. En fin, esto es algo que ha sido muy estudiado y revisado por comentaristas del poeta, pero en fin, simplemente me gustaría aquí apuntarlo, porque lo que me interesa es ahora la segunda parte de mi ponencia, que es la traducción, 4 traducciones al español de este verso virgiliano. He tomado 4 autores fundamentales: Joaquín Arcadio Pagaza, Aurelio Espinosa Poli, Agustín García Calvo y Vicente Cristóbal López. Ahora iré viendo cada uno de ellos cómo se enfrentan a las complejidades de este verso virgiliano que, repito, he reunido en esos 4 parámetros. Bien, en el caso de Joaquín Arcadio Pagaza, estoy entre especialistas de literatura mexicana, o sea que no voy a hablar mucho de él porque saben ustedes seguro mucho más que yo. Simplemente, bueno, pues la importancia de Joaquín Arcadio Pagaza en cuanto a la traducción de Virgilio es fundamental.
porque ha sido el único, como señala el doctor Tarsicio Herrera en alguno de sus trabajos, ha sido el único poeta mexicano que ha traducido 2 veces, por ejemplo, las bucólicas, que ha traducido 2 veces buena parte de la Eneida, las geórgicas, y en estas 2 versiones de las que yo voy a hablar, de las bucólicas en Murmurios de la Selva y después su Virgilio de 1907, se pueden ver cómo el propio autor se enfrentó en 2 ocasiones diferentes de su vida a este verso virgiliano. En primer lugar, pueden ver en la de Murmurios de la Selva, que es, en fin, es una traducción que él llama parafrástica, ¿no? Es una traducción muy libre. Murmurios de la Selva es un poemario al que también se han añadido algunas traducciones de versos virgilianos. Y en este caso, fíjense ustedes cómo para Pagaza, esta relación de amor de Coridón, este amor desdichado de Coridón por Alexis, fíjense ustedes cómo Pagaza, siguiendo una tradición que tenía sus precedentes muchos siglos atrás, Pagaza cambia a Alexis, al personaje de Alexis, por Galatea. Esta relación de amor entre 2 pastores varones va a pasar a ser la relación de amor de un pastor por otra, de Coridón por Galatea. Además, en este verso, como puede verse, Pagaza no trata de imitar la métrica latina, como van a hacer otros autores, sino que bueno, pues lo traduce en otros metros castellanos. Y además tampoco hay rastro de la metáfora del arder o de las relaciones sintácticas del verso virgiliano. Por tanto, aquí lo que hay es una traducción del contenido con una evidente incomodidad que ha sido, en fin, que ha sido habitual en los traductores de Virgilio por la historia que se está contando y, por tanto, con esa sustitución de Galatea por Alexis. En el caso del Virgilio de 1907, Pagaza ya traduce la historia como la historia de amor entre Coridón y Alexis, pero como pueden ver ustedes, también por el propio verso elegido, la sintaxis, esta complejidad sintáctica que tenía el verso virgiliano tampoco es objeto de interés por parte de Pagaza, y sencillamente lo que vemos ahí es una traducción de cómo el pastor Coridón a Alexis Hermoso amaba, ¿no? Sin rastro de la metáfora del amante que está ardiendo de amor por su amado. Como ven ustedes, hay algunos parámetros que tienen un peso importante en algunos autores y otros parámetros que lo tienen menos. En este caso, el parámetro sintáctico, el parámetro de las figuras literarias no es tan interesante, pero el del contenido sí. El del contenido y el de la métrica sí, porque se está tratando de adaptar la métrica latina a la métrica castellana y el contenido del poema a la mentalidad del propio autor, que en este caso produce las modificaciones que ya hemos visto en Murmurios de la Selva. El segundo autor, el segundo traductor que yo he elegido es Aurelio Espinosa Poli, un sacerdote ecuatoriano que publicó en 1961 en la editorial Jus en México una de las mejores, la que está considerada una de las mejores traducciones del siglo XX del propio Virgilio. En su caso, lo que hizo fue establecer un sistema de equivalencias métricas de 2 hexámetros en latín por 3 endecasílabos en español. Esa fue su forma de traducir la métrica latina. Además, en el plano del contenido, este poema es muy interesante. Esta traducción del verso virgiliano es muy interesante. Aquí les he puesto los 2 primeros versos porque la equivalencia es entre 2 hexámetros y 3 en español, para que puedan ver cómo el autor se enfrenta con los versos traducidos. En este caso, desde el punto de vista, digo, del contenido, también es muy interesante porque el verbo arder ha sido traducido ahora por idolatrar, en un matiz que yo creo que es un matiz de condena, es decir, idolatrar se puede utilizar como hipérbole de un amor, digamos, profundo o de un amor obsesivo, pero en este caso, precisamente por toda la historia de incomodidad de esa relación de Coridón con Alexis en la tradición de las traducciones virgilianas, creo que en este caso hay un matiz de condena, es decir, Coridón está idolatrando a Alexis, está convirtiendo en ídolo a su amado y, por tanto, ya no hay metáfora de arder, ya no nos interesa, digamos, dar más patetismo a la imagen, sino precisamente restárselo y, de alguna forma, creo, con ese verbo idolatrar, condenar el contenido del verso virgiliano. Me parece que es lo que está sucediendo aquí. Dentro de que, repito, desde el punto de vista estético es muy interesante la traducción de Espinosa Poli, aunque vemos que también la figura literaria y la propia sintaxis del latín aquí no interesa tanto reproducirla, ¿no? Sino que más bien un traslado a un metro ya bien asentado de la tradición castellana y creo que en el plano del contenido también un diálogo un tanto incómodo con lo que Virgilio contaba ahí en ese verso. El tercer autor del que me gustaría ocuparme es de Agustín García Calvo, que fue un catedrático de latín español, que escribió este Virgilio
que ha sido un Virgilio, en fin, fundamental para la historia de la traducción del poeta latino al español por varias razones. En fin, no voy a entrar en detalle digamos, en el contexto de esta traducción, pero sí que me interesa resaltar que García Calvo ha sido uno de los introductores, junto yo creo que probablemente con Rubén Bonifaz Nuño en español, o de las personas que han reintroducido o que primero reintrodujeron las traducciones rítmicas de Virgilio, que para García Calvo tenía un matiz de rebeldía frente al presente, ¿no? Él dice en sus traducciones de poesía antigua que sus traducciones tienen el interés de que suenen todavía en el aire estos versos antiguos y encuentren su placer y uso para algunos de la gente estos ejemplos de poesía antigua, ya en buena parte dominada por las letras y la escuela, pero aún bastante cercana a la vida corriente, ¿no? Él tenía una crítica al sistema, era un pensador, en fin, muy crítico con las ideologías dominantes y con la estructura de la enseñanza, etcétera, etcétera, y por tanto su traducción de los poetas antiguos tenía un interés de una acción específica en el presente, ¿no? de que esas versiones antiguas cambiaran un poco el gusto de su tiempo, ¿no? Muy crítico con toda la música comercial, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, García Calvo está traduciendo este verso tratando de, por un lado, seguir casi literalmente la sintaxis latina. Ustedes fíjense, por su hermoso está traduciendo Formosum, el Pastor Coridón por Pastor Coridón, Ardebat y Alexin son los que se han cambiado en el orden, ¿no? También porque al traducir por un hexámetro castellano, que es lo que está intentando aquí hacer García Calvo, creo que con bastante éxito, viene muy bien, digamos, para la cláusula, para los versos finales, un verbo como ardía, ¿no? Pero, en fin, básicamente es la sintaxis latina, ¿no? Hay un énfasis por recuperar la sintaxis latina, precisamente como una contribución a la cultura del presente, como acabo de leer en la cita de García Calvo. Además, por ejemplo, es interesante ver cómo introduce ese su, que no estaba en el verso latino, ¿no? Por su hermoso, que le da también cierto patetismo y cierta tensión a la traducción, ¿no? El añadir ese posesivo, que es una sílaba solo, que parece muy inocente, sin embargo, permite conformar esa atmósfera, por tanto hay un interés por reproducir la sintaxis, por reproducir la métrica en hexámetros castellanos, por reproducir también de alguna forma, por lo menos sí, la imagen del arder, ¿no? Está ahí ardía, el verbo que traduce ardeba. Y en el plano del contenido no hay mayor problema. Está en Alexis, está Coridón y está un intento de reflejar ese amor no correspondido, ese amor duro, esa llama, ¿no? que consume al amante en lengua española. Ya, repito, desde otras perspectivas sintácticas y métricas. Bien, y por último, me gustaría comentar la versión que dio el profesor Vicente Cristóbal en su traducción para la editorial Cátedra, donde lo que encontramos en esta traducción, que es una traducción muy erudita, es un catedrático de latín, que a cada uno de los poemas añade bibliografía nueva, añade un comentario muy interesante de los versos y traduce también este verso en hexámetros castellanos. Se puede, si uno se puede reconocer el ritmo, ¿no? Fuego quemaba el pastor Coridón por Alexis hermoso, donde, como ustedes se fijan, o como yo creo que está en este poema, Cristóbal ha traducido este verso con ese fuego, ese ardebat, que no solo se limita a ser el verbo de la oración, sino que ahora va a ser también el sujeto. Fuego quemaba el pastor Coridón por Alexis hermoso. Entonces, por el peso silábico, por el hecho de cambiar ese ardebat a sujeto, mantener el verbo ardebat, digamos, por quemaba, pero luego el sujeto no va a ser Coridón, sino que va a ser el propio fuego el que realice la acción del verbo en la traducción. Creo que supone un énfasis en el último de los parámetros que hemos estudiado, en el de la figura, ¿no? Hay un énfasis por recuperar la figura de la llama virgiliana. El propio autor, además, en la introducción a su traducción de este poema, señala esto, como la égloga segunda, en el fondo es una égloga sobre la llama del amor que se va apagando y que al final del poema el propio Coridón, no el propio poeta le dice a Coridón, bueno, el propio Coridón se dice a sí mismo más bien, ¿no? En el monólogo, bueno, pues busca otros Alexis porque hay muchos en el mundo, ¿no? No te tienes por qué centrar en este. Es decir, es un paso de esa llama que está consumiendo al amante a esa llama, cómo se va apagando en los versos finales del poema. Y creo que este énfasis en la figura literaria que determina todo, determina la sintaxis, que claro, obviamente tiene que cambiar para producir toda esta nueva visión estética del verso virgiliano, determina el contenido, aunque básicamente es el del verso virgiliano. En este caso no ha habido ni añadidos ni
ni modificaciones como en otros momentos, y en el caso de la métrica pues trato de reproducir el ritmo del hexámetro latino en español, ¿no? Y repito que este énfasis en la figura literaria creo que tiene un precedente muy importante en la literatura en lengua española, que es el precedente de Fray Luis de León. Fray Luis de León, que decía esto que tienen ustedes ahí, en fuego, Coridón, pastor, ardía por el hermoso Alexi, ¿no? En este caso, fuego no es el sujeto, sino que es un complemento circunstancial, pero en cualquier caso se puede ver el énfasis, ¿no?, en peso silábico que tiene el fuego y el ardía en esa traducción de Fray Luis. Creo que con este énfasis en la figura literaria, que repito, determina los otros campos que hemos establecido como criterios, podemos ver una visión específica, diferente, ¿no?, basada en la llama de amor virgiliano. Y bueno, creo que ya estoy, no sé si fuera de tiempo o casi, pero simplemente me gustaría para terminar presentarles esta tabla que he hecho, porque, en fin, lo que me interesaba, además de comentar este verso que es muy enjundioso, este verso virgiliano que tiene muchas posibilidades de lectura, de relectura, de énfasis en unos aspectos, en otros en español, me interesaba justamente poner en práctica pues un método, ¿no? Un método, en fin, modesto y humilde, con 4 o 5 parámetros fundamentales partiendo de las ideas de Steiner, y mostrarles aquí en esta tabla, ya para terminar, las diferentes versiones que uno puede encontrar de este verso virgiliano y el diálogo que se puede establecer entre cada una de ellas, en fin, que aunque es poco tiempo el que tenía, pero creo que o espero haberlo hecho o haberles mostrado el interés que puede tener este tipo de aproximaciones a la historia de la traducción de Virgilio en nuestra lengua. Así que nada, muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para lo que necesiten. Doctor Carlos Mariscal, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy interesante esta explicación que nos ha dado de la complejidad de la traducción de Virgilio, de un par de versos, y usted, me quedo con la palabra que dijo, estos versos tan enjundiosos sí quedan para discutir y para ver, y como siempre se aprende algo, yo iré a ver ahora la versión de Aurelio Espinosa, que de alguna manera usted va recomendando y que a mí me ha encantado. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo, justo va a empezar la otra mesa, es una pena porque yo creo que habría preguntas porque han sido muy, muy interesantes los tres ponentes, María Rosa con Lizardi y esta visión tan crítica, Snedi hablándonos de Jacobo Barba, de Barba Jacob, y bueno, finalmente el trabajo de Carlos y Virgilio. Yo no tengo más que agradecerles e invitarlos a que continúen, los que están viéndonos, a la siguiente mesa que también promete mucho, que es Cine y Literatura, con el doctor José Manuel Mateo y también con el doctor Diego Sheinbaum, y quien va a moderar es Carlos Rubio Pacho. Muchas gracias y felicidades a los ponentes porque ha sido realmente muy interesante escucharlos. Gracias y un gusto verlos, aunque sea de manera virtual. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias.